amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por recibirnos como siempre en sus hogares, desde sus rincones, desde su computadora, su teléfono celular, en Ecuador y el mundo, a través de la retransmisión también que Facebook efectúa mañana a mañana. Un buen día. El repaso de la jornada informativa, como siempre, la empezamos ahora junto a Gisela. ¿Cómo está, Gisela? Como siempre, muy bien, Andrés. Qué bueno. Gracias, amigos televidentes, muy amables por continuar con nosotros en nuestra sintonía. Hoy vamos a seguir con las entrevistas sobre la inscripción de las candidaturas para los próximos comicios y cómo avanzan el tema del trámite de las objeciones en el Consejo Nacional Electoral. Pero también les recuerdo que el noticiero es retransmitido en Quito por Radio Positiva 860 AM. Andrés, tú continúas. Así es, empezamos. Estén atentos al desarrollo informativo entonces. El cadáver de una mujer fue encontrado entre los matorrales de la arenera del Puente Alterno Norte, cerca del cantón San Borondón, provincia del Guayas. Una señora que pasaba por el sector de la arenera, cerca del Puente Alterno Norte, alertó al vecindario y de inmediato llamaron al 911 para que la policía acuda al sitio donde estaba la mujer sin vida. Se pudo constatar que se trataba de un cuerpo sin vida, sexo femenino. Su posición de cúbito dorsal. Al parecer, a la mujer la asesinaron a puñaladas luego de haberla llevado maniatada y amordazada, puesto que entre las evidencias habían pedazos de cinta de embalaje. Se encuentra, lo que se puede observar es que son de pocas horas de fallecida la persona. La mujer de aproximadamente 28 años estaba vestida con una falda, una blusa y una chompa pasamontañas con claras huellas de violencia. La persona tiene su vestimenta completa, en la parte superior lo que es su blusa, una chompa, en la parte inferior una ropa interior con su respectiva falda. Agentes de la policía forense recogieron las evidencias que permitirán identificar a los responsables, en tanto que los agentes de la DINASED investigan las causas que motivaron esta nueva muerte violenta. Leonardo Flores, TC Televisión. Un sujeto fue capturado en el sur de Guayaquil en posesión de decenas de dosis de droga. Policías del Distrito Sur que patrullaban la cooperativa Velasco Ibarra en el Guasmo sorprendieron al sujeto cuando vendía las sustancias prohibidas y en una rápida persecución fue capturado. El hombre tenía varios sobres con cocaína y otras evidencias del microtráfico. Y una pareja que al parecer se prestaba a cometer un asalto fue capturada en Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil. Los sospechosos, un ecuatoriano de 25 años y una venezolana de 22, fueron sorprendidos a bordo de un auto en las inmediaciones de un restaurante. Durante un operativo de control, los uniformados encontraron un arma de fuego con 3 municiones y 2 teléfonos sin que puedan justificar su procedencia. Siete de la mañana con 5 minutos. Un hombre fue detenido en Pichincha por llevar droga en un bus interprovincial. El detenido subió al bus en Ambato y tenía como destino Santo Domingo. Fue intervenido por la policía tras un operativo de rutina. Se encuentra en poder del ciudadano Alexis M., de nacionalidad venezolana. Se logró determinar que se trataba de marihuana. Su captura fue parte de una serie de intervenciones hechas por la Unidad Antinarcóticos en Pichincha. Producto de estos operativos se dio la detención de 215 ciudadanos de varias nacionalidades, la incautación de 397 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Se informó además la incautación de mercadería que habría ingresado al país sin pagar impuestos. Se logró decomisar 13 cajas de crema dental, 118 pacas de puro, 42 pacas de cigarrillo Marlboro, 120 envases de vitaminas, 10 tarros de proteína. La droga del pasajero y la mercadería de contrabando habrían ingresado al país a través de pasos clandestinos en la frontera norte. Fernando Escurra, TC Televisión. Vamos a la pausa ahora en el noticiero. Enseguida regresamos con la entrevista con el doctor Hernán Pérez Luz. Acompáñenos, tenemos más datos enseguida. 7:11 minutos, más noticias. La Fiscalía General del Estado
informó que investiga las amenazas de muerte denunciadas desde el Consejo Nacional Electoral. Se detalla que el 29 de septiembre la Fiscalía recibió un oficio signado por la presidenta del CNE, Diana Tamaint, y su director de asesoría jurídica, Enrique Vera. Informaron sobre una amenaza vertida a través del correo electrónico en contra de las 6 autoridades electorales, relacionada con la calificación del binomio presidencial por la plataforma UNES, Unión por la Esperanza, que auspicia las candidaturas de Andrés Arauz y Rafael Correa a la presidencia y vicepresidencia de la República. Esa agrupación tiene 2 días ahora para subsanar los requisitos de inscripción previo a su registro para participar en las elecciones del 2021. También se confirmó la inscripción del binomio Guillermo Lasso y Alfredo Borrero por la alianza Creo PSC Lista 21-6, después de rechazar una impugnación planteada por UNES. 7 de la mañana con 12 minutos y para analizar más profundamente este tema nos acompaña Hernán Pérez Luz, abogado especialista en Derecho Constitucional. Doctor, qué gusto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos ustedes. Doctor, el binomio Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, como lo decía Andrés, pues subsanaron ya las objeciones que tenían y pudieron oficializar su candidatura a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, mientras que al partido Unión por la Esperanza, que auspicia la candidatura de Andrés Arauz y Rafael Correa, le quedan solo 2 días para arreglar los requisitos de inscripción. Doctor, ¿puede Unión por la Esperanza finalmente inscribir este binomio legalmente, pese a que Correa tiene una sentencia en firme por el caso Sobornos y no se presentó físicamente a registrar su candidatura? No creo. Muchas gracias por la pregunta. Veo difícil porque la ley exige que para que exista un binomio, para que exista legalmente un binomio, tuvieron que cumplirse una serie de requisitos, ¿verdad? Uno de ellos es que el señor vicepresidente, candidato a la vicepresidencia, debió haber aceptado personalmente esta candidatura que le ofreció, digamos, el movimiento internamente. Eso no se dio, entonces este no es un binomio realmente, este es una persona que tiene no tiene una sola persona como candidato y como tal no podría inscribirse. Ahora, doctor, ¿considera usted entonces que se registraron inconsistencias dentro del CNE que permitió pues que el binomio se inscriba en la página web del organismo? Bueno, efectivamente, yo creo que aquí ha habido el primer tropezón que tiene, si eso se confirma, que el CNE le ha concedido 48 horas para que rectifique al binomio o su presentación, aquí ha habido ya la primera violación a la ley por parte del CNE. Mire, esta regla, que puede parecer un poco no tan buena o no tan aceptable, estaba en el Ecuador desde hace tiempo, desde el año 2012. Esta regla no estuvo dedicada contra nadie. De esta regla nadie ha impugnado, nadie ha protestado durante casi 8 años, ¿verdad? Todos los demás binomios la han cumplido. Todos los demás candidatos acertaron personalmente a aceptarla. Entonces no entiendo cómo se van a hacer ahora. Ya comenzamos a hacer excepciones a las reglas para favorecer para favorecer efectivamente a alguien, y se le exige los demás requisitos a quienes simplemente si se siguen, si se cumple la ley, digamos. No creo que eso sea pero el problema no solamente es ese. El problema también es que se abusó de la ley porque el señor Correa desde el día 1 no podía ser candidato. Olvidémonos del caso Sobornos. Olvidémonos que es un caso, obviamente, pues que ya ahí definitivamente le impide. Desde el día 1, el movimiento que lo acompaña o que lo auspicia sabía que él no podía ser candidato a la vicepresidencia, pero se lo inscribió. Se lo anunció primero, se lo proclamó después y luego se lo inscribió, porque sabían que esta manera es una manera de armar un poco de circo, un poco de escándalo, un poco de victimizarse ante la opinión pública, y ahí están las consecuencias. Entonces, esta es una manera de utilizar la ley, que no se la debe utilizar pues para hacer escándalo, sino para cumplir. Ahora, doctor, si no se logra inscribir el binomio Arauz-Correa, ¿podrá inscribirse, como dicen los directivos de esta organización política, el binomio Arauz-Rabascal? ¿Legalmente es posible? Lo que va a pasar
es que va a haber una impugnación de alguien, porque alguien va a protestar de que por qué se aceptó en principio la candidatura del señor Correa, ¿verdad?, cuando él no cumplió con el requisito de estar presente en el momento de la aceptación. Vea, tan es cierto que este requisito es válido, que entiendo se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad. Hace poco entiendo que ha habido por parte de los propios interesados. Sí, ese es un reconocimiento que esa ley está vigente y que se tiene que ir a un tribunal primero para que se reconozca, para anularla. Y igual cosa ha hecho uno de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Electoral, que ha presentado una consulta de constitucionalidad. Es decir, se acepta que esa norma está vigente, que está válida, que quien no acepta personalmente la candidatura simplemente no es que no ha cumplido un requisito, sino que no se configura el binomio, para ponerlo de esa manera. Es como que usted va con un fantasma y no existe esa segunda persona, ese segundo binomio. Ahora, esa es la realidad. Ahora, también algunos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Pita y Verde Soto, han hablado de que además el binomio de Arauz con Rabascal no podría ir porque incluso ellos no fueron los que ese binomio no ganó en primarias. Exactamente, volvemos al problema. Esa es la segunda norma. La norma de las primarias ya existía antes. No es nueva, la conocían el señor Arauz y compañía, la conocía el señor Pérez, la conocía el señor Lazo, el señor Borrero, el señor Mantúfar, el señor Lucio Gutiérrez, todos conocían que habían estas normas. Estas normas no fueron inventadas a última hora para favorecer a uno o perjudicar a otro. Esa norma nuevamente no se ha cumplido y ahora resulta que vamos a hacerlo de la vista gorda, simplemente porque tengo el temor de no aparentar, de dar la impresión de que yo no soy imparcial. Esa no es pues la forma de gobernar un país en un régimen de derecho, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿cuál es exactamente la situación jurídica actual del partido Unión por la Esperanza? Bueno, el movimiento, no sé, la verdad es que está con respecto a los candidatos, veo que tendremos que esperar un poco más adelante. Seguimos en una especie de incertidumbre, pero el país tiene que dedicarse a otras cosas, porque no vamos a pasarnos aquí simplemente especulando y absorbiendo nuestra atención en este tema. Lamentablemente, le repito, todos los demás actores políticos, como ahora resulta que se llama, cumplieron con las normas. Algunos pues ya están inscritos, otros seguramente lo estarán más adelante. Y solamente aquí hay 2 o 3 movimientos políticos que, conociendo las normas con anticipación, simplemente no las cumplieron, o porque no les dio la gana, o porque lo hicieron a propósito para crear el escándalo, o por simplemente descuido, o simplemente no lo sabían. Pero nosotros como ecuatorianos vemos este espectáculo, mi estimada amiga, de tener que hacer excepciones a las excepciones y a las excepciones cada vez que se trata pues de temas como la participación democrática. El hecho de haber sido demandada la inconstitucionalidad de estas normas confirma que están vigentes. Ya veremos qué dispone el tribunal con la Corte Constitucional. En el evento de que sean anuladas no pueden serlo con efecto retroactivo, será para el futuro. Pero están las normas ahí desde hace tiempo. Doctor, para finalizar, ¿cree usted que tiene la ciudadanía la garantía de que estas elecciones se realicen con transparencia y sin fallas por parte del Consejo Nacional Electoral? Es complicado, muy difícil. Mire, ya llevamos meses con las dudas que se agigantan a veces cada semana con novedades. El manejo de esta situación, por ejemplo, ya nos pone a dudar. Han habido denuncias internas por parte nada menos que de altos miembros del Consejo Nacional Electoral que ponen en duda efectivamente la transparencia y la profesionalidad. Ojalá que esto se supere con el paso de las semanas, porque el país no puede realmente tener otra vez una mala experiencia con respecto al proceso electoral. Doctor, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Un saludo, buenos días. Agradecemos al doctor Hernán Pérez Luz, experto en Derecho Constitucional. Vamos a una pausa, quédese con nosotros que enseguida volvemos con más.
7 de la mañana con 27 minutos. $90,000 fueron entregados en fundas a 4 asambleístas, dinero proveniente de las irregularidades en la construcción del Hospital de Pedernales. Así lo reveló un contratista en su testimonio anticipado. Como los niños del Badi eran conocidos, 8 asambleístas del Bloque Acción Democrática Independiente de la Asamblea Nacional. Lo dijo el contratista manabita Franklin Calderón en su testimonio anticipado de este martes. Dijo que él y el entonces subdirector del SECOP, Jorge Jalil, les entregaban las coimas de los fondos del Hospital de Pedernales. Esto le dijo Jalil a Calderón. Están que me llaman, están que me bombardean los niños del Badi, mi padrino, todo el mundo. ¿Cuándo trae ese dinero? Su padrino era Eliseo Azuero, quien lo nombró en el cargo para hacerse de la obra hospitalaria. Azuero era el entonces jefe del Badi. Jalil ordenó a Calderón: quiero que me traigas acá a Quito $360,000 en 4 paquetes de 90,000 cada uno, porque necesito entregarle a 4 asambleístas. Según él, eran Raúl Tello, Washington Paredes, María Mercedes Cuesta y Franco Romero, todos actualmente en funciones. Testificó al juez que llegando a Quito en la avenida Simón Bolívar, Jalil dispuso a Calderón: bájate 2 fundas, que aquí está el padrino Eliseo Azuero, está con Tello y Guacho Paredes. Eso fue el 12 de marzo de 2020. Él me abrió la cajuela del carro blanco, yo puse la funda. Estaban atrás 2 personas y delante de él los asambleístas. Yo los saludé, reconocí a Azuero y a los otros después los identifiqué. Luego el mismo Jalil pidió a Calderón que ponga las otras 2 fundas de dinero en su carro para ir a otro punto. Nos vamos a entregarle a Quito a María Mercedes, que va a mandar a una persona para que le entregue este dinero a Franco Romero. Y así se hizo y Jalil tomó contacto. Él se baja del carro, conversa con un señor que lo estaba esperando, baja con una funda y sube y dijo: ya vengo, que voy a entregarle a Franco Romero. Sube, no se demoró ni 15 minutos, bajó, le hace una seña al señor que estaba ahí, coge la funda, se la entrega y se fue el señor con esa funda. Dijo que es del emisario que mandó María Mercedes. Según el testigo, otros $320,000 fueron entregados al día siguiente a los demás niños del Badi en Guayaquil. De entre los asambleístas en mención, Franco Romero conformó la comisión que recomendó la destitución de Azuero. Fabiola Santana, TC Televisión. Y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, respondió a las acusaciones hechas en su contra por Daniel Mendoza, Abdalá Bucaram y Jorge Cherres. Calificó a los 3 de cínicos. El día de ayer, ustedes probablemente escucharon a 3 personajes diferentes, en 3 circunstancias diferentes, coincidir en algo. Han utilizado sus procesos penales, sus investigaciones, inclusive sus propias audiencias penales, para atacarme a mí. En eso coincidieron 3 cínicos el día de ayer: Abdalá Bucaram, Daniel Mendoza y Jorge Cherres. Los 3, en diferentes circunstancias, en sus declaraciones el día de ayer, han tratado, en lugar de explicarle al país y a la justicia aquellos hechos por los que están siendo investigados, han intentado atacarme a mí. 7 de la mañana con 30 minutos. El informe elaborado por la Comisión Legislativa de Salud sobre los carnets de discapacidad recomienda al Pleno 3 juicios políticos e investigar al asambleísta Fabricio Villamar. La investigación sobre la obtención de carnets de discapacidad llegó a su fin en la Comisión de Salud de la Asamblea. El informe que irá al Pleno recomienda la conformación de una comisión especial que analice la respuesta que dio el Ministerio de Salud sobre el carnet de Fabricio Villamar. Y es que de todos los carnets de discapacidad, hay uno que el Ministerio de Salud lo califica como posiblemente fraudulento, y es el carnet de el asambleísta Fabricio Villamar. Ángel Sigmaleza dice que de los 4 asambleístas con carnets de discapacidad, 3 pudieron justificar la obtención de esos documentos. Presentaron incluso información que era de carácter confidencial. El informe recomienda además que los 2 últimos ministros de salud sean llamados a juicios políticos. Esa recomendación aplica también para el director del CONADIS, Javier Torres. El director del CONADIS tiene el rango de ministro. No tuvo los medios para poder identificar eso. Javier Torres reaccionó. El Consejo no califica, no carnetiza. El presidente de la Asamblea Nacional dijo en Twitter que, según las recomendaciones de la comisión, tomaremos acciones a la interna, sin dejar por fuera las otras que se deriven de esta investigación. Finalmente, el Consejo de la Judicatura solicitó a la Contraloría un examen especial sobre los servidores judiciales con carnets de discapacidad, pues de los 98 jueces que tienen esos documentos, solo 37 justificaron la obtención. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Integrantes de la familia Bucaram enfrentan varios procesos penales, lo que podría significarles años de prisión. Tenemos un análisis de juristas.
A decir del jurista Julio César Cueva, la situación jurídica de la familia Bucaram es compleja. Ahora, dependerá si todos esos juicios se siguen por separado o no, porque de eso depende que se puedan o no se puedan acumular las penas. Pero solamente hablando de delincuencia organizada podemos estar hablando de 5 a 7 años promedio. Gabriel Vanegas es abogado del ciudadano israelita Oren Sheimnan y sostiene que la detención de Jacobo Bucaram es de vital importancia para aclarar la situación real de su cliente. Todavía hay muchas cosas por esclarecer en esta trama delictiva. Si bien es cierto, ya ha habido algunos procesamientos, si bien es cierto, ya se han formulado cargos contra algunas personas involucradas en esta trama delictiva, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias y encontrar, mediante las investigaciones prolijas que realice Fiscalía, a los verdaderos responsables y a las verdaderas cabezas de esta trama delictiva. Vanegas sostiene que el pedido de los abogados de Jacobo Bucaram para trasladarlo a otra cárcel podría ser contraproducente. Que la cárcel de La Tacunga, sobre todo el transitorio, el pabellón transitorio de la cárcel de La Tacunga, es mucho más segura y genera muchas más condiciones de seguridad que la penitenciaría litoral de la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, Cueva rechaza todo tipo de injerencia o intimidación a jueces para que se ordene una liberación. Esa presión es inadmisible desde todo punto de vista, tanto la que se ejerce en redes como la que se ejerce por otros medios. No debe de haber ningún tipo de presión. El juez debe de resolver y el fiscal también, solo sobre lo que encuentre en el expediente. Si no encuentra méritos, no puede proseguir la acción penal. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Hacemos una pausa en la información. Cuando regresemos, el presidente Lenín Moreno anuncia un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional. Ya regresamos. Siete de la mañana con 39 minutos. El presidente Lenín Moreno informó que el Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo con Ecuador que contempla un financiamiento de más de 6.000 millones de dólares que serán destinados para atender los efectos de la pandemia. El anuncio lo hizo el presidente Lenín Moreno a los medios de comunicación este miércoles en el Palacio de Carondelet. Les comunico que el crédito del Fondo Monetario Internacional el día de hoy, a las 10:30 de la mañana, ha sido aprobado por unanimidad. Una excelente noticia, el monto, 6.000 millones de dólares. Y estamos tramitando otros recursos adicionales. Explicó que se reunirá con sus ministros para canalizar a dónde se destinarán estos recursos. Principalmente aquellos que han sido bastante más afectados en estos momentos difíciles de pandemia por los que hemos estado atravesando. Días atrás, el ministro de Economía, Richard Martínez, explicaba qué sectores serán atendidos con estos fondos. Accedemos a más crédito para la reactivación productiva del Ecuador. Hemos logrado que la comunidad internacional confíe en nosotros. Para el economista Alberto Acosta Burneo, estas son buenas noticias. Dice que permitirá posponer el ajuste fiscal para el país. Sin embargo, recuerda que hay compromisos pendientes. Nos va a dar un financiamiento para este año de alrededor de 4.000 millones de dólares. Y 2.000 millones para el siguiente. El ajuste sigue siendo una prioridad y que está pendiente, es algo que se va a tener que hacer. Según el primer mandatario, este mismo viernes estarán los 6.000 millones de dólares en el país. Karen Aro, TS Televisión. Muchas gracias por venir. Las tasas de interés de los créditos bancarios para quienes las requieran no se han liberado y no serán modificadas en Ecuador. Así lo confirmó el representante de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Noticias falsas sobre una supuesta liberación de las tasas de interés de los créditos generó desinformación entre la ciudadanía. Por esto, el representante de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera aclaró el tema. Las tasas, según el Código Orgánico Monetario y Financiero, las fija la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Señaló que se hicieron cambios en la forma en que se calcularán las tasas de interés máximas para los préstamos. Durante estos próximos 5 meses, vamos a evaluar una metodología de establecer las tasas activas máximas. Las tasas durante los próximos 5 meses son las mismas que están hoy y que han estado antes de la resolución. Por su parte, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador aclaró en su cuenta de Twitter que las tasas de interés de los créditos bancarios continuarán teniendo un techo máximo fijado por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. No es justo que se mantengan o que también se puedan refinanciar o que se aminoren debido a la pandemia. Se mantengan los intereses, no se incrementen. Y además que los créditos que ya han hecho los ciudadanos mantendrán las tasas de interés sin ninguna modificación. Isaías Cruz, TC Televisión.
7 de la mañana con 42 minutos. Vamos ahora a revisar las cifras actualizadas del COVID-19 en el Ecuador. Los casos confirmados ascienden a 137.047, mientras que el número de personas fallecidas se ubica en 7.546. Los descartados suman 222.871. En lo que va de esta emergencia se han tomado 432.319 muestras entre pruebas rápidas y PCRs. El presidente del directorio del IES, Jorge Watet, informó que la ocupación hospitalaria por casos de COVID-19 ha disminuido. Dijo que actualmente hay 80 camas disponibles y 27 en unidades de cuidados intensivos. Del 27 de julio al 2 de agosto, recibimos 2.852 pacientes, mientras que la semana anterior esa recepción de pacientes ya ha bajado a 2.130, con una disponibilidad de 80 camas. Eso para ir viendo el mejoramiento. Siempre la disponibilidad era 1 o 0, hoy nuestra disponibilidad está en 27. Y si bien es cierto, las tenemos pensadas para mantener cualquier caso de emergencia de COVID, eso nos da espacio para poder utilizarlas para otro tipo de enfermedades, operaciones. Hemos dado la prioridad a los puestos críticos para atender de mejor manera a nuestros pacientes. Y en el siguiente reportaje les detallamos cuáles son las medidas que regirán desde este mes en Quito en el contexto de la pandemia. Según los concejales de Quito, Bernardo Abad y Santiago Guarderas, en la capital las reuniones sociales, convenciones y bodas están autorizadas siempre y cuando cumplan con el aforo máximo del 30%, y los expertos recomiendan que se lo haga en espacios abiertos. Se mantiene todos los permisos de funcionamiento para restaurantes, para teatros, para cines, para auditorios, que mantendrán el aforo del 30%. No obstante, los gimnasios deberán seguir cerrados, pero para actividades deportivas se plantea un plan piloto. Se quiere hacer este piloto con el 15% del aforo para las eliminatorias. Los salvoconductos otorgados por el gobierno nacional se mantendrán vigentes hasta octubre, y para la emisión de los nuevos permisos se deberá ingresar a salvoconductos.quito.gov.es. Y inmediatamente se genera el salvoconducto que será emitido al correo electrónico. De su parte, la Intendencia de Pichincha realizará operativos para controlar los horarios y el aforo permitido en los distintos negocios. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y en Quito también podrán circular los vehículos con placas que terminen en número par. Esto tras la decisión del alcalde Jorge Yunda de no aplicar cambios cada mes. Karen Aro ahora nos explica cómo está establecido el calendario en la capital y en otros cantones. La medida de restricción vehicular en Quito hoy circula no será rotativa cada mes. Así lo dispuso el alcalde de la capital, Jorge Yunda. Los días y los números de placa que usted puede circular se mantienen. Establecido para el mes de octubre es así. Los días lunes, miércoles y viernes circularán los vehículos cuyo último dígito de la placa termine en 1, 3, 5, 7 y 9. Los días martes, jueves y sábado están autorizados para movilizarse los automotores con placa par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0. Es importante que usted recuerde que estas son todas las medidas de restricción vehicular que regirán en toda la capital. Lo propio sucede en el cantón Rumiñahui, donde se eliminó toda medida de restricción. Así también en Guayaquil y en 13 cantones más de todo el país. En el caso de Quito, los vehículos de todas las placas pueden circular sin restricción alguna durante los días domingo y también en todos los feriados. Señor inspector. 7 de la mañana con 46 minutos. En otro tema, 2 accidentes ocurrieron en las últimas horas en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Varias personas resultaron heridas.
Un automóvil que al parecer circulaba a exceso de velocidad habría sido impactado por una camioneta, por lo que su conductor perdió el control y se volcó. Luego empezó a incendiarse. Es probable lo que él dice, si es verdad, que lo rozó a alguien. Él venía probablemente a exceso de velocidad, sí. No, de eso no lo dudo yo. El accidente sucedió la noche de este miércoles en la Avenida de las Américas y Elías Vicuña, donde el carro quedó volcado contra unas barandas y su conductor atrapado, quien fue rescatado por personas que presenciaron el percance. Los que han visto el accidente dicen que ha sido cerrado por una camioneta, donde que se estrella. Como ustedes pueden observar aquí, se estrella con estos pitutos de hierro, se eleva y queda en esa posición. O sea que es un estrellamiento con un volcamiento un cuarto. El hombre que resultó golpeado abandonó el sitio del percance, en tanto que su carro fue remolcado al centro de retención vehicular. Daños materiales, daño al bien público, como ustedes pueden observar, los pitutos de hierro y la pared que está allá, las verjas que están dañadas. Otro accidente ocurrió en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, donde un taxi chocó contra una baranda del puente elevado que está sobre la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, sin dejar personas heridas. Leonardo Flores, TC Televisión. Seguimos informando. El presidente Lenín Moreno intervino en la cumbre de la biodiversidad organizada en el marco del periodo 75 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dijo que se debe acelerar los compromisos para preservar la biodiversidad como parte del desarrollo sostenible. Lo que está ocurriendo hoy creo que es un llamado de la tierra para exigirnos acciones más y más efectivas. Nos urge revertir la pérdida de biodiversidad porque está en riesgo la disponibilidad de alimentos, de agua, de medicinas, en especial para las personas más vulnerables. Las políticas, acciones de protección y uso sostenible de recursos no han sido suficientes para revertir los daños a la naturaleza en todo el planeta. Es nuestra obligación transformar los patrones de producción y de consumo. No podemos permitir la explotación ilimitada de la naturaleza. El ministro de Trabajo, Andrés Ich, dijo que a raíz de la aplicación de la ley humanitaria se han concretado 283.000 contratos laborales, entre otros beneficios de esa normativa, explicó. La gestión del ministro de Trabajo empezó con las cifras de empleos que se han perdido de marzo a septiembre producto de la pandemia. Tenemos 410.000 empleos formales. Dijo que esta cifra deberá ser actualizada en un nuevo balance, pues la información que manejan es que a raíz de la aplicación de la ley humanitaria... Si es que sumamos entre empleos creados y empleos salvados a partir de la expedición de la ley humanitaria, tenemos más de 220.000 empleos que se han logrado entre sostener y crear. En cuanto a los acuerdos entre las partes y reducción emergente de la jornada laboral. Esta causal corresponde al 6,11%. Miren, el resultado que ha sido que los empresarios en el Ecuador son serios. Y sobre las reformas que podrían concretarse, el ministro dijo que sería importante crear un fondo para jubilaciones patronales. Si una persona está 3 años con un empleador, 5 años con otro, 6 años con otro, esa antigüedad se va acumulando en una cuenta y que pueda recibirlo a los 25 años. Mientras el representante del IES, Carlos Luis Tamayo, dijo que se incrementó el número de afiliados voluntarios y confirmó que cumplirán con la contratación de médicos que han colaborado de manera temporal en la pandemia. Tenemos como línea trazado que vamos a ejecutar hasta la última persona que trabajó en pandemia. Las autoridades aclararon que los sectores que más rápido se han recuperado son construcción, agrícola y ganadero. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Y en otros temas, el jefe de Estado ecuatoriano entregó la primera placa vehicular diferenciada para personas con discapacidad. El acto se desarrolló de manera simultánea en el Palacio de Carondelet y en la Agencia Nacional de Tránsito. La implementación de esta placa va a permitir regular la adquisición de importación de automóviles destinados solo para este propósito. Efectuaron la primera reunión del grupo de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre comunicación pública. Ecuador estuvo representada por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, Caridad Vela.
El encuentro de alto nivel se desarrolló de manera virtual, contó con la intervención de líderes de la organización internacional y autoridades de otras naciones. Tuvo como objetivo esta cita presentar hallazgos preliminares de las recientes encuestas de comunicación pública desarrolladas por la entidad, en las que intervino el Ecuador y que se aplicaron con la finalidad de hacer un sondeo de las políticas y prácticas existentes en dicha materia. 8 de la mañana en punto. En Guayas, solo 4 movimientos políticos han inscrito sus candidaturas a asambleístas. Veamos quiénes son. Hasta el 7 de octubre, los movimientos y partidos políticos podrán inscribir sus candidaturas. 4 agrupaciones han realizado el trámite en la Delegación Provincial del Guayas para la dignidad de asambleístas. El movimiento FE, que ya inscribió a sus circunscripciones, al movimiento Democracia Sí, que también inscribió a 2 de las 4 circunscripciones, el movimiento Juntos Podemos y el movimiento Pachacuti, que es el único que inscribió a las 4 circunscripciones. Por otra parte, el 9 de noviembre se realizará el sorteo para la integración de las juntas receptoras del voto. Un supervisor sanitario estará en los recintos electorales el día de los comicios. No van a integrar a los jóvenes de 16 a 18 años, ni tampoco los mayores de 65 años. Así tampoco las personas con discapacidad no integrarán las juntas receptoras del voto. Luego, de manera física, las juntas han sido separadas para poder utilizar una junta receptora del voto por aula. Eso, en su mayoría, los recintos están considerados de esa manera. El CNE dialoga con los alcaldes para evitar aglomeraciones en los exteriores de los 534 recintos electorales que tiene Guayas. María Gabriela Castro, TC Televisión. Bien, y hoy, 1 de octubre, no solo el Día del Pasillo Ecuatoriano, sino también el mes de Guayaquil, porque inician los festejos por el bicentenario de la Perla del Pacífico. Stalin Vaquerizo está en el inicio de los festejos, precisamente en el Parque Centenario, en el centro de Guayaquil, para darnos detalles, imágenes, la alegría y algarabía por esta jornada. Stalin, un buen día para ti, ¿cómo está todo? ¿Qué tal, Andrés? Amigos televidentes, muy buenos días. Estamos observando en pantalla ahora el ingreso de los pabellones aquí al sector del Parque Centenario, donde hoy pues se da inicio a las festividades por la celebración de los 200 años, es decir, el bicentenario de independencia de la urbe porteña. Vemos por acá que están las autoridades, también la alcaldesa de Guayaquil, el vicealcalde, con un pregón cívico. Iniciarán los actos conmemorativos y posteriormente también habrá por acá un espectáculo artístico donde solamente estamos la prensa y las autoridades. Esto tiene un aforo nada más del 30%, tal como lo indican las normas de bioseguridad. Asimismo, posteriormente se trasladarán a la Plaza de la Administración, donde se van a presentar también obras del Bicentenario en homenaje a la independencia de Guayaquil. Ahí se iluminarán 6 carros alegóricos en la Plaza de la Administración. Mientras que por acá ya puntual está empezando la ceremonia que da inicio a los actos oficiales que se realizan por conmemoración, repito, de los 200 años de libertad y de independencia. Se realizará un toque de diana con la izada de la bandera del Ecuador y se entonará el himno nacional tal como ahora estamos escuchando. Escuchemos. Guayaquil Independiente. Muy bien, ahí se va a hacer la izada del pabellón nacional. Acá están autoridades civiles, autoridades eclesiásticas, también los integrantes de la banda de músicos de la Municipalidad de Guayaquil y los cantantes nacionales que ya mismo ofrecerán un show. Hablamos de Beatriz Gil, Beatriz Parra, Astrid Achi, Lía Salazar y también 12 miembros de las escuelas de formación de la Armada del Ecuador. Nosotros nos vamos a ir a un corte e inmediatamente regresamos con este pregón cívico por la independencia, por el bicentenario de la urbe porteña. Vamos al himno nacional del Ecuador, compañeros. El acto del cual Guayaquil conmemora los 200 años de independencia en el Parque Centenario, en pleno centro de la ciudad de Guayaquil. Amigos,
supuesto, las acciones, organizaciones, festejos que oficialmente el día de hoy se van a desarrollar a lo largo de las siguientes horas y también de los siguientes días hasta el 9 de octubre, donde se tiene planificado diversas actividades por el bicentenario. También cumpliendo todas estas actividades, el aforo respectivo y las medidas de bioseguridad. Es así como Guayaquil se levanta y festeja también. Tendremos más datos, por supuesto, imágenes que Stalin nos cuente en breve. La pausa y volvemos. 8:10, tenemos más noticias. Una madre alumbró en un patrullero policial en el cantón Pedro Vicente Maldonado. El parto se registró a las 3 de la tarde con 26 minutos de ayer, cuando los agentes William Llanes y Luis Ipial trasladaban de emergencia a Jessica, a un centro de salud del sector. En el trayecto, la madre tuvo los dolores, por lo que el personal debió parar la marcha del carro y asistir a la joven para que traiga al mundo a su pequeño, que llevaría el nombre de William. La madre y el niño llegaron bien, gracias también a la diligencia del sargento William Llanes y Luis Ipial. Acción oportuna policial para asistir a la mujer. Bueno, y en otro tema le contamos que se desarrolla el primer Foro Mundial de Viviendas en Guayaquil para orientar al sector de la construcción a su reactivación. El área de la construcción es uno de los sectores más completos de la cadena productiva y con el objetivo de reactivarla se ejecutó el primer Foro Municipal de Vivienda para comunicar las facilidades de compra que se están dando. La gente pueda con $150 al mes o $300 al mes poder tener su casa propia, su casa, de donde nadie lo va a botar, nadie le va a ir a ejecutar la renta, y puede dejarle algo para sus hijos y es objeto de crédito también porque la podría hipotecar una vez pagada. Se mencionó los planes habitacionales a cargo del municipio de Guayaquil. Nosotros tenemos en este momento en construcción alrededor de 5.000 viviendas vía la costa, Víctor, aproximadamente. Y unas 2.000 vía Daule y 3.000 vía Daule y unas 1.200 en Monte Sinaí. 9.200 viviendas. Como incentivo a quienes compren una vivienda nueva, por 5 años el municipio de Guayaquil cobrará solo el 50% del impuesto predial. Nicole Khalil, TC Televisión. Otros temas, delitos contra la intimidad están aumentando en Ecuador a través de las redes sociales, sobre todo. Les presentamos el caso de una mujer que sufrió este tipo de violencia. Nos comparte su historia para que no se repita en otras. Carolina es una joven estudiante de comunicación social que hace más de un año terminó con su pareja y como represalia fue agredida y expuesta públicamente. Un año del acoso, un año de los insultos. Comenzó a publicar fotos y videos sexuales por redes sociales, por WhatsApp. Aparte del impacto emocional, durante este tiempo Carolina ha tenido que soportar una serie de cuestionamientos desde su familia a todo su círculo social. Me he quedado sin empleo. He sido víctima del morbo de muchas personas. Sin embargo, nada de esto la detuvo para que presente una denuncia y exija justicia. Según el Código Penal, se trata de un delito de violencia a la intimidad. Por cuanto, por más de que haya existido una autorización para grabar estos actos, no existe una autorización para la difusión o publicación. Pero además se configuran otros delitos, como la violencia psicológica. Y en el caso de que esta persona le pida dinero a cambio de no realizar las publicaciones, podemos hablar de extorsión. Según las estadísticas de la Fiscalía, son delitos que cada vez son más frecuentes en nuestro país y que en el caso de Carolina se ha convertido en un ejemplo de lucha contra la impunidad. No tengo vergüenza. Es más, alzo mi cara y levanto mi voz porque quisiera ser la voz de todas esas mujeres que tienen miedo. Miedo incluso a la propia justicia que demora. En su denuncia lleva un año y aún no se ha logrado que el agresor se presente a rendir versión. Gustavo Merino, TC Televisión. 8 de la mañana con 14 minutos. Santiago Naranjo se encuentra en la vía interoceánica, en el norte de la ciudad capital, donde la Agencia Metropolitana de Tránsito realiza una campaña de prevención de circulación de automotores en Quito. Santiago, ¿qué tal? Cuéntanos. Te escuchamos.
Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, Gisela. Nosotros nos encontramos en una campaña que la Agencia Metropolitana de Tránsito la está implementando. Se ha inaugurado acá en la calle Interoceánica, la avenida Interoceánica, ¿no? Estamos en la parroquia de Tumbaco. La campaña se llama Ámate, crea tu camino seguro. En este momento están controlando, vamos a caminar un poquito para acá, están controlando también lo de las placas. Recordemos que las placas ahora son pares. Acá tenemos el número 2. Vamos a consultarle al caballero. Discúlpeme, caballero, muy buenos días. ¿Usted sabía que ahora, al igual que septiembre, martes, jueves y sábado rigen lo de las placas pares? Sí, ¿por qué no? Sí, y sí, todos los documentos en regla y eso. Sí. Muchísimas gracias, caballero. Vamos a conversar con Roberto Morales. Roberto es el director de operaciones y nos cruzamos un poquito para acá. Roberto, cuéntanos, por favor, la campaña Ámate, crea tu camino seguro, ¿de qué se trata? Muy buenos días, así es. Estamos realizando la campaña Ámate, crea tu camino seguro, la cual consiste en concientizar a la ciudadanía en todos los temas de que son seguridad vial y de igual manera que tener una conducción segura. Cada uno de los señores conductores deben saber lo que tienen que hacer en la vía. Debemos aprender a leer lo que dice la vía, lo que tanto la señalización horizontal como la señalización vertical. Correcto. Ahora, nos decían una aclaración. Ustedes, por la cuestión de restricción vehicular, ¿se está multando, se está llevando el auto? Supongamos que ahora uno de los autos, déjame ver, este auto, están por suerte con placas pares. Tenemos que decir también que no está pasando mucho vehículo por acá, porque tenemos esos chats, tenemos esa viveza criolla también, esa viveza en donde dicen, están haciendo operativos por acá, toman vías alternas. Qué pena. Deberíamos respetar, como tú dices, todas las reglas. Pero, ¿qué pasa con la restricción vehicular? ¿Hay multas, hay sanciones, se llevan el auto? Al momento nos encontramos en una etapa de socialización. Llevamos 3 semanas socializando con la ciudadanía que por favor tengan su salvoconducto bien realizado, que lo tengan a mano, sus documentos, sus títulos habilitantes como es la licencia de conducir y de igualmente la matrícula. Sin embargo, al momento no nos estamos llevando los vehículos. No tenemos multas ni vehículos ingresados a los patios de retención vehicular por el tema de restricción vehicular. Muchísimas gracias, Roberto. Recordemos también que los buses, el aforo de los buses, ¿no? Tiene que ser del 50%, tienen que abrir las ventanas. Acá me imagino el caballero tiene Roberto, una cosita más, los transportes escolares, ¿tienen un salvoconducto? No, ellos están, con las nuevas excepciones, ellos están exentos del tema de lo que es salvoconductos, ellos tienen una circulación libre. Perfecto. Hay un listado largo de un sinnúmero de actividades que no necesitan salvoconductos. En este caso sí, ¿no? En este caso el 5, voy a preguntar al oficial, señorita, ¿tiene salvoconducto el caballero? Ahí estamos viendo el salvoconducto, su salvoconducto, disculpe, muy buenos días, ¿de qué se trata? Compra y venta de cemento, señor. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está la recomendación, los buses, decíamos, ¿no? Abrir las ventanas, por favor, el 50% de aforo y si no, denunciar a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hasta ahí nuestro informe, compañeros. Ustedes continuamos en nuestro noticiero con más información. Continuamos, 2 presuntos asaltantes que se movilizaban en una moto, una vez más, fueron capturados en el norte de Guayaquil en posesión de un arma de fuego y otras evidencias. Al verse descubiertos por los agentes de la CIDPROVAG en el sector de las Orquídeas, los sospechosos huyeron en una motocicleta hacia Vergeles, donde ingresaron a una casa, la misma que fue allanada. Un seguimiento que ha hecho la CIDPROVAG del modelo en torno a varios eventos de robo a personas que se ha suscitado pues en lo que es el sector de Sauces y el sector de la avenida Narcisa Jesús. Durante la operación denominada Mega Mercurio 5, los agentes capturaron a 2 sospechosos, un sujeto de 20 años con antecedentes penales y una mujer también de 20 años. El modus operandi de ellos es la oportunidad. Perfilan a las víctimas en circulación normal en la motocicleta, pues y al ya ubicarlas, las proceden a abordar con el arma de fuego, les intimidan y proceden a sustraer sus teléfonos celulares. En poder de los presuntos asaltantes, los agentes encontraron un arma de fuego, varias municiones, una motocicleta y otras evidencias de los atracos cometidos. En un bolso que cargaba la ciudadana se encontró un revólver
de fabricación nacional, calibre 38. El mismo pues que en su tambor presentaba 2 cartuchos. Los sospechosos fueron llevados a la Unidad Integrada de Justicia y puestos a órdenes de las autoridades competentes. Leonardo Flores, TC Televisión. 8 de la mañana con 19 minutos. 2 sujetos armados que se disponían a cometer un asesinato en el cantón Durán fueron capturados por la policía. Trabajos desarrollados por agentes de la DGI permitieron capturar a 2 sujetos armados que la tarde de este miércoles llegaron a la tercera etapa de la Ciudadela del Recreo en el cantón Durán, donde se aprestaban a cometer una muerte violenta en represalia por el asesinato de alias Monoman, hecho registrado el pasado domingo en el sur de Guayaquil. Durante el operativo denominado Fuego 28, los agentes de la DGI, en coordinación con la CIDPROVAG, apresaron a los presuntos sicarios y decomisaron el arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y 15 municiones, con la que al parecer se aprestaban a ejecutar la venganza. Los sujetos capturados se movilizaban en un automóvil rojo, el mismo que fue interceptado justo a tiempo por los agentes de la DGI, evitando que logren cometer el asesinato. Los presuntos integrantes de la banda de alias Monoman, con las evidencias decomisadas, quedaron a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores, TC Televisión. 8:21, dictan prisión preventiva para 2 hombres que hirieron a un policía en un asalto bajo la modalidad de sacapintas en Guayaquil. La Fiscalía pidió la prisión preventiva para los 2 detenidos tras la balacera que se registró en La Garzota, y la jueza así lo dictó por tentativa de asesinato al herir a un policía que intentó frustrar un asalto. El jefe de la DINASET de la Zona 8 se refirió a uno de los aprehendidos. Tiene un antecedente por robo y estaría inmerso en 2 investigaciones por el delito de asesinato en este año en lo que es DINASET. Adelantaron que existe otra persona que tiene relación con el asalto. Las operaciones todavía siguen en territorio para proceder a la captura no solamente de estas 2 personas, sino del tercer participante que estaría conduciendo lo que es la furgoneta. Se han realizado todos los pericias respectivas para también tratar de ubicar a las personas o las personas que se encontraban al borde de la furgoneta. En el robo, un uniformado resultó herido. Sin embargo, él no dudó en interceptar a los hoy capturados. El policía, que recibió 2 impactos de bala, actualmente se está recuperando. Tenemos una incluso que le causó la fractura del fémur y fue inmediatamente intervenido. El compañero se encuentra estable. Actualmente la Policía Nacional continúa con las investigaciones en este caso. Emilio Zamora, TC Televisión. Y un presunto microtraficante fue capturado en el sur de Guayaquil en posesión de varios paquetes de droga y otras evidencias. Los operativos ejecutados por policías del Distrito Sur arrojaron excelentes resultados la noche de este miércoles, cuando en el sector de La Floresta lograron divisar a un presunto microtraficante que se movilizaba en actitud sospechosa, llevando consigo una funda con droga. Al parecer, el sujeto se aprestaba a expender las sustancias prohibidas en la zona de la avenida Roberto Serrano, actividad ilícita que fue frustrada por los uniformados. Con los paquetes de marihuana decomisados, el presunto microtraficante fue llevado a la Unidad Integrada de Justicia para que sea procesado. En tanto que los policías del Distrito Sur continuarán con esta clase de operativos para garantizar la seguridad de los habitantes de este importante sector de la urbe porteña. Leonardo Flores, TC Televisión. 4 presuntos delincuentes fueron capturados por la policía en el norte del cantón Durán en posesión de armas de fuego y varios objetos robados. Policías del distrito Durán, que patrullaban la 6ª etapa de la Ciudadela del Recreo, sorprendieron a 4 sujetos que al parecer se dedicaban a cometer atracos en la zona.
quienes se escondieron en una casa, la misma que fue allanada en delito flagrante, en la que encontraron varias evidencias del microtráfico. Tuvimos como resultado la aprehensión de 4 ciudadanos, los mismos que tenían en su poder 71 paquetes de posiblemente sustancias sujetas a fiscalización. Entre las evidencias encontradas, también había un arma tipo pistola, la misma que habría sido utilizada para cometer robos a personas y domicilios, por lo que varios electrodomésticos de dudosa procedencia también fueron decomisados. Una arma traumática parecida o las mismas características a la Beretta. De igual manera, en su domicilio se encontraron varios artículos como relojes, PlayStation, televisiones, licuadoras, celulares. Con la droga y demás evidencias decomisadas, los presuntos delincuentes capturados, uno de los cuales registraba antecedentes penales, quedaron a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores, TC Televisión. 8 de la mañana con 25 minutos. Mucha atención con este video. Se trata de un inusual robo de una motocicleta a un conductor cuando transitaba por un sector de la isla Trinitaria sur de Guayaquil. El hombre es empujado desde otra moto y tras caer a un costado queda completamente aturdido, momento que fue pues aprovechado por el sujeto armado para llevarse el vehículo. Esto pasó en uno de los semáforos de la zona de del Trinipuerto. Les contamos más. El dibujante, escritor argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido universalmente como Quino, autor de Mafalda, murió a los 88 años de edad. El gran ilustrador argentino, creador de Mafalda, falleció esta mañana a los 88 años. Enseguida la noticia comenzó a viralizarse entre pesares y tristezas. Quino saltó a la fama por sus tiras cómicas de Mafalda, su personaje más famoso a nivel global. Joaquín Salvador Lavado sufrió un accidente cerebrovascular en los últimos días y a pesar de que los médicos lograron estabilizarlo, su estado se complicó. Al momento de su muerte se encontraba en su ciudad natal, Mendoza. Su personaje de Mafalda hizo su primera aparición un 29 de septiembre de 1964. Con un humor sutil cargado de crítica social, las tiras de Mafalda y sus amigos Susanita, Miguelito, Manolito, Felipe y Libertad se publicaron hasta 1973. En sus caricaturas siempre reivindicó la libertad y muchas veces ironizó sobre la explotación laboral. Justamente ayer se habían cumplido 56 años de la primera publicación de Mafalda. Humoristas y caricaturistas como Miguel Rep y Liniers lamentaron su deceso en Twitter y agradecieron por su legado. Pamela Montilla, TC Televisión. Vamos a extrañar a este gran